Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Discipulado 2.0. Es un discipulado para la transformación personal. Es tan importante porque aparte de ser un discipulado basado en la palabra del Señor, específicamente en el Evangelio de Juan, también es una mentoría para el desarrollo personal. Si tú quieres crecer emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, por supuesto, pero también crecer en todos los escenarios de tu vida, laboral, familiar, en tu empresa, en lo personal, en lo educativo y por supuesto también en el área física. Entonces necesitamos mentoría. Necesitamos un mentor, necesitamos alguien que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros. A lo largo de los años, yo he buscado mentores en cada aspecto de mi vida. Ustedes, los que me conocen ya de años, saben que vengo de un sobrepeso, de un muy grande. Y bendito sea Dios, a través de varios mentores, de tanto médicos como psicólogos, como nutriólogos y también entrenadores de acondicionamiento físico, he logrado avanzar en esa área. También a lo largo de mi vida he tenido mentores espirituales, mentores emocionales y también a lo largo de mi vida he aprendido de muchos autores y gente que sigo y gente que creo en sus liderazgos y dejo que ese liderazgo influya en mi vida. El liderazgo es esa parte que nosotros necesitamos desarrollar, pero como decía mi papá, mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Y yo creo que influirá mejor el que deje que las personas correctas, por las razones correctas, influyan en su persona. Así que permite que las personas adecuadas influyan en ti. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. ¿Por qué es tan importante volver a comenzar? ¿Por qué todo se renueva, se resetea? Piensa, por ejemplo, en las estaciones del año, ¿verdad? Termina el invierno e inicia el año con la primavera. De hecho, yo soy de la idea que el año realmente inicia cuando inicia la primavera. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones del año nos invitan a ir avanzando, creciendo, volviendo a comenzar. Es en la primavera cuando las flores, ¿verdad? Los árboles florean, donde los animalitos se aparean y toda la vida vuelve a comenzar. Al inicio de cada día volvemos a comenzar. Vuelve otra vez el día a comenzar, vuelve otra vez cada amanecer y nosotros podemos, antes de que salga el sol, levantar nuestras manos y agradecer a Dios por ese nuevo día. Y un día a la vez. Jesús dijo, basta cada día su propio afán. No se afanen por el día de mañana. Y en el Padre Nuestro dijo que oráramos por el pan de cada día, de este día, día a día. Este día lo voy a vivir con plenitud, con gracia, con amor, con agradecimiento. Voy a crecer personalmente, voy a pensar en positivo, voy a tener una mente de fe, una mente de alcanzar, de lograr, de caminar y creer que las cosas me pueden salir mejor. Volver a comenzar o comenzar de nuevo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este hombre fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro,
Sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, como que Jesús lo detiene allí, ¿no? Y le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. Lo que nace de padres humanos es humano. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Así que no te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu. Bueno, lo primero que quiero que hagas es que leas todo el capítulo 3. Capítulo 3 de de Juan, ¿verdad? ¿Por qué Juan? Porque Juan, que es el evangelio que estamos estudiando, es el discípulo amado. Él se hacía llamar a sí mismo el discípulo a quien Jesús más amaba. Y creo que todos nosotros deberíamos de hacernos llegar ese mismo título. Yo soy la persona que Dios más ama. Sabernos amados, sabernos queridos y también nosotros amar a los demás, ¿verdad? Y amándonos a nosotros mismos. Así que Juan capítulo 1, 2, 3. Ahorita ya vamos en el capítulo 3. Y quiero que me subrayes las palabras que se repiten aquí, que son las palabras creer, la palabra recibir y la palabra vida. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que en todo el evangelio de Juan se repiten estas palabras. Creer, creyeron, creerán. Esa palabra creer es tan importante y tan fundamental para nuestro crecimiento espiritual, personal, familiar, porque como dijo Virgilio, años 70 antes de Cristo, el que cree, crea. Cuando tú crees, empiezas a crear posibilidades. Creas vida, creas familia, empiezas a inspirarte. Dios le ha dado a cada ser humano el poder de la creatividad. Pero la creatividad no llegará sin que primero llegue el poder de creer. Así que, fundamental, subraya las palabras creer, vida y recibir. Porque cuando creo y recibo, todo lo que Dios me da y creo a quien Él es, el Mesías que había de venir y vino, que recibo vida. Hay, yo lo he mencionado, 3 palabras en griego que se traducen como vida. Bios, que es la vida biológica. Este cuerpo que tengo que cuidar porque es un templo donde habita Dios. El cuerpo, la vida biológica, todos mis órganos internos, ¿verdad? Y aunque este cuerpo, pues, se va desgastando, no es solo esta vida la que tengo también vida psique, es decir, vida psicológica, mi mente, mi alma. Psique es alma, es la vida almática, donde están las emociones, las intenciones, la voluntad, los pensamientos profundos, la esencia del ser, donde yo estoy consciente de que estoy aquí y ahora, pero también consciente de mi vida, de lo que debo y lo que no debo de hacer. Y después,
vida zoe, es decir, vida espiritual. La vida que solamente recibo cuando me conecto a la fuente de vida, a la vida plena que es Dios. Todos los días yo debo recibir nutrientes espirituales para mi vida zoe. Debo recibir inspiración diaria para mi vida psique, cuidar mis pensamientos. Debo ser como cazador de pensamientos, ¿no? Así como las mariposas, los niños cuando pequeñitos, ya ahora esto no se usa, ¿verdad? Porque pues no es así, que cazábamos mariposas. Y no era necesario corretearlas. Con el simple hecho de que tú te acercaras a una mariposa, suavemente, la mariposa iba a venir a ti y se iba a posar sobre de ti y podías admirar su belleza. Esta es el acercarnos a la presencia de Dios, esa vida que yo voy a recibir en mi mente, cazadores de pensamientos, y tomar pensamientos de bienestar. ¿En qué debo pensar? En todo lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, pensar en abundancia, pensar en la prosperidad de Dios en cada escenario de mi ser, para recibir también vida biológica, vida en mi soma, en mi cuerpo. Bueno, encontramos en este primer capítulo a este hombre llamado Nicodemo, Juan capítulo 1. Y lo primero que yo quiero que investigues y que me mandes la investigación es qué quiere decir el nombre Nicodemo. Ya te dije, primer ejercicio, actividad, subrayar las palabras creer, vida y recibir. Segunda actividad, ¿qué quiere decir el nombre Nicodemo? Tercera actividad, ¿quién era Nicodemo? ¿Quién era? Estúdialo, investígalo. Yo sé que ya leíste que era un fariseo. ¿Qué era un fariseo? ¿Quiénes eran estos personajes? Y siguiente actividad, ¿por qué tú crees que Nicodemo vino de noche a buscar a Jesús? ¿Por qué Nicodemo vino de noche? Y fíjate, acá hay cosas muy interesantes. Jesús, cuando él se acerca y como que empieza a adularlo un poco, oye Jesús, reconocemos que eres un gran maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjate lo que reconocía. 1, reconocía que era un gran maestro por sus enseñanzas. 2, reconocía que había venido de Dios porque hacía señales. Pero no reconocía lo más importante, que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, se levanta el intrépido Pedro y dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. La Biblia habla de 3 cosas, solamente de 3 cosas. Número 1, el plan de Dios revelado. Génesis, inicio, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo Dios revela su plan, cuál es su diseño, ese Edén, el ser humano puesto en la tierra como regente, como líder, como el que cuida, como el mayordomo de la tierra, de todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está en el agua. Esas 3 áreas de influencia, ¿verdad?, para que el ser humano pueda dirigirlo. Después de allí, número 2, el plan de Dios arruinado. Capítulo 3, cómo el ser humano a través de la desobediencia a Dios por voluntad propia, él decide arruinar el plan de Dios desobedeciéndolo. Porque la voluntad es el regalo que Dios le dio al nacer. Y lo que el ser humano haga con su voluntad es el regalo que le va a dar a Dios cuando vuelva. Fíjate, esto es interesante.
El libre albedrío, que es nuestra soberanía personal, nuestra voluntad personal, es un regalo que Dios solamente le dio al ser humano. Antiguamente, en la creación pasada, los ángeles también tuvieron libre albedrío y no lo usaron bien. Pero en esta presente creación, la nuestra, la del ser humano, Dios nos dotó del libre albedrío. Y Dios respeta nuestro libre albedrío porque Él quiere que le sirvamos, le amemos y le obedezcamos por voluntad propia. Y yo pregunto, si Dios respeta el libre albedrío y quiere todo por voluntad propia, ¿por qué nos sometemos como seres humanos a personas, a cosas, a adicciones? ¿Por qué vamos y le entregamos nuestra soberanía personal a otra persona para convertirnos en codependientes de él o de ella, en el apego? ¿Por qué sucumbimos ante el dinero y el dinero empieza a señorear sobre nosotros y andamos ansiosos cuando tenemos o cuando no tenemos dinero? Trabajamos para las cosas en lugar de que las cosas trabajen para nosotros. Trabajamos para el dinero, andamos ansiosos por el dinero en lugar de que el dinero trabaje para nosotros. Y alguien dijo por allí que el dinero es muy mal amo, pero como esclavo es muy buen esclavo. Y Dios nos dio esta soberanía, este libre albedrío para usarlo bien, para decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer acerca de nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos e hijas, con nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestro entorno. Así que esto es importante. Bueno, volviendo a Nicodemo, Nicodemo conoció a Jesús como un maestro, conoció a Jesús como alguien que venía de Dios, pero no lo reconoció como lo más importante, el Mesías. Pedro sí. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el que había de venir y vino. Yo quiero hacerte algunos cuestionamientos y quiero que me los mandes en las actividades de este día. Número 1, ¿qué debo cambiar? Al leer todo el capítulo 3 de Juan, que quiero que lo leas todo, pregúntate, ¿qué te dice Dios que debes cambiar? Siguiente, ¿qué debe morir en mí? Para que algo nazca, algo primero debe morir. Piénsalo. La vida reinicia. Porque para que algo nazca, algo debe morir. Para que un ser humano pueda ser procreado, tiene que venir papá, mamá, ¿verdad? Y cada uno dar de lo suyo para que ese nuevo ser se implante allí en esa matriz y la vida vuelva a comenzar. Para que una semilla, y me encanta esto, hice una investigación sobre la semilla más antigua germinada. Le pusieron por nombre Matusalén. Era una semilla de dátil que se encontraron en la Masada, en ese altiplano, ¿verdad? Donde se refugiaron en el tiempo de los macabeos y allí se replegaron los judíos porque venía el imperio romano en contra de ellos y prefirieron morir antes que entregarse a ser súbditos de los romanos. Hace 2000 años que esa semillita estaba allí, alguien la dejó y cuando la tomaron y examinaron la semilla, se dieron cuenta que era desde la época aquella de el Masada o la Masada. Me llama mucho la atención porque sembraron esa semilla a la cual le pusieron Matusalén y germinó. 2000 años de vida y germinó.
Cuando las personas fueron a tomar ese dátil que surgió de una semilla de 2000 años de antigüedad, tenía las mismas propiedades de los dátiles actuales. De hecho, la palma, lo único que tenía distinto era una pigmentación en las hojas distinta a las actuales. Había cambiado un poco su pigmentación. Para que esa semilla volviera a la vida, tuvo que haber sido enterrada. Y Salomón nos regala en el Eclesiastés un precioso proverbio que dice: mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Porque en la casa del luto, allí hay crecimiento, se remienda el corazón, se refrena el corazón. Pero en la casa de banquete, bueno, pues como todo aparentemente va muy bien, no hay problemas, estamos en opulencia, nos está yendo bien, no se enmienda el corazón. Para que algo nazca de nuevo, algo debe morir en nuestro interior. Y yo soy de la idea que todos los días algo debe morir en mí. Soberbia, orgullo, resentimiento, ira, coraje. ¿Qué es lo que debe morir en mí cada día? Tal vez mi apego a personas o a cosas, o tal vez la vergüenza del pasado. Porque hay personas que viven todavía afligidas, ligadas a su pasado, siendo que Jesucristo nos perdona los pecados pasados, presentes y aún los futuros. Jesús no había hecho nada todavía cuando se bautizó y se oyó la voz en el cielo del Padre diciendo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Cómo el Padre está complacido con su Hijo si su Hijo no ha hecho nada todavía por él? Eso se llama gracia. Que tú no necesitas hacer nada para agradar a Dios. Le agradas a Dios tal y como eres, y te lo pongo de esta manera: a pesar de lo que eres. A pesar de todos tus pecados, a pesar de todo lo malo que hayas hecho, dicho, Él te ama. Y el amor de Dios es el que nos transforma. Es gracia y es misericordia. Pero para que venga la primavera, tiene que pasar el invierno. ¿Qué debe morir en ti? Siguiente pregunta, y quiero que la respondas en tus actividades que me vas a enviar. ¿Qué debe nacer hoy en mí? ¿Qué debe comenzar? ¿Qué voy a sembrar para que renazca en mí? Así como esa semilla de dátil de 2000 años volvió a fructificar. ¿Qué vas a sembrar para que nazca en ti? ¿Qué vas a sembrar? La siguiente pregunta que quiero que me respondas en las actividades es: ¿qué oraste la semana pasada? Escribe tus oraciones. Yo soy de la idea, y para mí es muy importante, que con nuestra mano, nuestro puño y letra, escribamos nuestras oraciones, nuestros anhelos, sueños y deseos puestos en Dios. Escribe todo en tablas, le dijo el Señor, ¿verdad?, a Habacuc, para que el que lea corra con ello. Así que te pregunto, ¿qué es lo que oraste la semana pasada? Y por último, ¿qué oraciones te fueron contestadas y de qué manera te fueron contestadas? Responde, por favor, a esas preguntas. Bueno, te leo un poco más acá de Juan capítulo 3, dice el versículo 12. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Es decir, de las cosas superiores. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó, fíjate la palabra, levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahí otra vez las palabras creer, vida y recibir. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, se habla, en el versículo 9, se habla de Jesucristo como alguien que fue sumamente exaltado. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. De el griego hiperputzo, que quiere decir sobreexaltado, superexaltado o hiperexaltado. Hiper es que ya no hay algo que pueda ser exaltado más. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en la tierra, sobre todas las cosas. Es decir, Jesucristo está por encima de todo y de todos. Pero mira lo que dice Santiago 4. Humillaos. La palabra humillaos aquí viene del griego porque tú sabes bien que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Por eso es que tenemos que estudiar las etimologías de las palabras, y en español una misma cosa se puede decir con varias palabras, pero en griego es al revés. Una palabra significa muchas cosas, por eso hay que estudiar la etimología. Y la palabra humillaos viene del griego tapeino, que quiere decir acción de subordinarse voluntariamente a una autoridad. En este caso, a la autoridad de Cristo, porque el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él les exaltará. Hupso. Él es hiperhupso, ¿verdad? Hiperhupso, es decir, sobreexaltado o hiperexaltado. Y nosotros seremos hupso, exaltados, levantados. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida ascendente, ir más alto, un poco más alto cada día, cada instante, un poco más alto en nuestras relaciones, un poco más alto en lo emocional, un poco más alto en el cuidado de mi salud, en el cuidado de mi paz mental, un poco más alto en mi carácter, en el desarrollo de mi ser, un poco más alto en el cuidado de mi economía, un poco más alto en el desarrollo de mis relaciones con las personas que me rodean, psicoafectivas, un poco más alto. Pero si yo me humillo, es decir, si me subordino a la autoridad de Jesucristo, Él me va a ir levantando más y más cada día. Bueno, ahí está. El tema de hoy en este discipulado es comenzar de nuevo, volver a nacer. Y para que algo nazca de nuevo, algo debe morir. ¿Qué es lo que va a morir hoy en ti y qué es lo que va a renacer en ti hoy? Volver a comenzar. Nos vemos en el próximo discipulado y por favor mándame las actividades a mi correo electrónico y sigamos creciendo juntos, sigamos en este discipulado 2.0, en estas mentorías para el crecimiento personal, espiritual y en cada área de nuestro ser. Bendiciones.